político de hombre de pueblo era chavista. Ese terrible crimen no recibió condena, no ha recibido, diría yo. Ese terrible crimen no recibió condena de ningún sector de la oposición. Al contrario, sectores opositores promovieron ese tipo de actos violentos. Acuerda, primero, condenar enérgicamente el brutal crimen del ciudadano venezolano Orlando José Figuera, de 21 años de edad, por constituir uno de los crímenes de odio más despreciables de los últimos tiempos en nuestro país. Segundo, que la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela realice una investigación formal de los hechos y se reúnan con todas las autoridades competentes con la finalidad de coadyuvar con la justicia venezolana. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 21 días del mes de mayo de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Señor presidente, yo someto a consideración de usted y de la Junta Directiva y de esta plenaria este acuerdo y que se aboque la Comisión de Política Interior a la investigación. Sean citados aquí todos aquellas autoridades que tengan alguna responsabilidad en la investigación para que este horrendo crimen no quede impune por más tiempo. Esto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros, compañeras. A esta hora estamos viendo a través de las pantallas de Globovisión, en cortesía de Venezolana de Televisión, una sesión ordinaria donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, estaba presentando el proyecto de acuerdo en repudio al asesinato de Orlando Figuera. A esta hora el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, está dando palabras a esta hora. Escuchemos. Solamente quisiera añadir a las palabras rotundas, claras, indignadas, del diputado Diosdado Cabello Rondón, la necesidad de que se exija a los países que estén en este momento resguardando a los criminales que cometieron tan horrendo crimen, que se sirvan respetar los tratados internacionales en materia de castigo de crímenes horrendos, como es el caso del homicidio, y que se atienda la necesidad de que un fascista, de que un racista, de que un sociópata que se atreva a rociar con combustible y asesinar a un ciudadano, a un ser humano, pues no esté feliz en España o en Italia, disfrutando de las mieles de un supuesto exilio que no es otra cosa que el encubrimiento de un homicida, de un asesino. Venezuela es muy celosa cuando se cometen crímenes en otros países y esos ciudadanos intentan acudir y resguardarse en Venezuela. Son numerosos los ejemplos donde colaboramos con las autoridades de otros países a los efectos de que crímenes horrendos sean castigados. Exigimos reciprocidad en ese sentido y yo agregaría, incorporaría, diputado Diosdado Cabello Rondón, en caso de que sea aprobado el acuerdo, la necesidad de que también se soliciten explicaciones a aquellos países donde esos criminales pudieran estar siendo resguardados. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo en repudio del vil asesinato de Orlando Figuera, con la consecuencia. Adelante, diputado Bruno Galo. Bruno siempre espera que yo esté votando para pedir la palabra. Sí. A ver si lo sorprendo a ustedes como ustedes nos sorprenden con los proyectos de ley 5 minutos antes de votarlo. Pero, fíjate, yo no tengo ningún problema con condenar la violencia una y mil veces. Pero, esta fracción, por supuesto que no tiene problemas en condenar la violencia. Pero este proyecto de acuerdo incluye un párrafo donde dice que nadie condenó esos hechos, cuando
este sector de la política venezolana ha condenado permanentemente la violencia. Yo, cuando ocurrió ese hecho, apenas militaba en Avanzada Progresista y consistentemente condenamos la salida y consistentemente se condenó la salida de 2014. De tal manera que votar ese proyecto de acuerdo sería una especie de confesión de culpa absolutamente inadecuada, porque además el año pasado cuando se votó uno similar, lo votamos y en pasadas ocasiones también lo votamos, de tal manera que lo votaríamos si se excluyera ese párrafo que es una especie de confesión de no haber condenado ese hecho de violencia en particular. Pero además quisiéramos condenar toda forma de violencia ejecutada, sobre todo por razones de odio basadas en la diferencia, venga de donde venga. Gracias. Tiene la palabra el diputado Diosdado Cabello Rondón. Bueno, uno puede hacer ejercicios de hipocresía en cualquier momento. Si usted quiere, no vote la propuesta y puede reírse si quiere también. Pero a nosotros nos duele Orlando Figuera, como debe dolerle a toda Venezuela. Busque cuando en esa fecha quemaron vivo Orlando Figuera y uno de ustedes dijo algo. No voten si quieren. Nosotros estamos muy claros dónde estamos parados. Muy claros. Lo demás es un ejercicio de hipocresía política, de altísima hipocresía política. Señor presidente, yo solicito que sea aprobado el acuerdo tal cual como fue presentado, porque, repito, ningún sector de la oposición venezolana en ese momento manifestó rechazo a un hecho tan abominable como ese. En consideración, hay una propuesta en mesa del diputado Galo. Como se presentó en último lugar, se vota de primero. Las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo presentado con la modificación realizada por el diputado Galo, sírvanse y manifestaron con la señal de costumbre. Uno. Por favor, mantengan la mano levantada para contar los votos. 1, 2, 3, 4. No voto, por favor, los diputados que estén a favor del acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 votos. ¿Votos en contra? Mayoría evidente, negado. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de acuerdo tal cual como fue presentado por el ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado. Se delega a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional para que inicie de inmediato una investigación profunda sobre los hechos que originaron el asesinato brutal a mansalva de un joven venezolano, el joven hermano Orlando Figuera, y que esa investigación incluya el paradero de los criminales, de los asesinos, de los homicidas, de los sociópatas, de los fascistas que perpetraron tan horrendo hecho. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, y funcionarios del gobierno iraní, de conformidad con lo establecido en el artículo 111 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar el derecho de palabra al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y presidente del Grupo de Amistad con el Parlamento iraní y el Parlamento venezolano, el diputado Pedro Infante. Solicitan a la tribuna de oradores, por supuesto se les concede. Estamos viendo imágenes de la Asamblea Nacional, donde fue aprobado el proyecto de acuerdo en repudio al asesinato de Orlando Figuera, proyecto que fue presentado por el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Información que está en pleno desarrollo. Nosotros seguimos escuchando parte de lo que se vive a esta hora a través del hemiciclo protocolar. Segunda vicepresidenta,
pueblo de Venezuela, darle nuestro saludo y desde acá también nuestro abrazo solidario a todo el pueblo de la República Islámica de Irán. Nos corresponde, como presidente del Grupo de Amistad Interparlamentario Irán-Venezuela, presentar este proyecto de acuerdo en solidaridad por el sensible fallecimiento del presidente de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, además de otras altas autoridades, como el ministro de Relaciones Exteriores, entre otros funcionarios principales del gobierno iraní y la tripulación. El pasado 20 de mayo se estremeció el mundo al conocer de un lamentable suceso, entre comillas, accidente aéreo de helicóptero ocurrido en la provincia de Azerbaiyán Oriental, donde lamentablemente pierde la vida el presidente de la República Islámica de Irán, Seyed Raisi Ebrahim, su canciller, entre otras autoridades, funcionarios militares, otros compañeros y la tripulación. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela hace este homenaje, rinde homenaje. Y queremos enviar en nombre de todo el pueblo de Venezuela, el pueblo venezolano, nuestras más sinceras palabras de solidaridad y condolencia por el luto que hoy embarga la República Islámica de Irán y a todo el pueblo iraní. Hoy recordamos y destacamos que el presidente Raisi, hombre muy trabajador, incansable, un clérigo muy popular, muy querido por su pueblo, se dedicó incansablemente al servicio de su patria, de la nación iraní y del Islam. Además, reconocido amigo incondicional del pueblo de Venezuela, de nuestra patria. El presidente Raisi desempeñó un gran rol en la lucha contra el poder hegemónico de los Estados Unidos, logró con éxito enfrentar las sanciones económicas impuestas por el imperialismo norteamericano y sus vasallos europeos, así como en impulsar una línea de política exterior a favor de los intereses de Irán, pero también del Medio Oriente y en favor, sobre todo, de un mundo multipolar, pluripolar. Hay que recordar que el presidente Ebrahim Raisi estuvo en Venezuela en el mes de junio del año 2023, visitó la sede de nuestro Parlamento, fue recibido por nuestro presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez Gómez. Estuvimos ahí compartiendo una extraordinaria visita. En el marco de la visita a nuestro país, en el encuentro con el presidente Nicolás Maduro Moro, se firmaron al menos 25 acuerdos de cooperación entre ambos países, entre ambos pueblos. Debe saber el pueblo de Venezuela, compañeros, compañeras, que en el marco de esos acuerdos, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo productivo, para la educación, para el desarrollo también de nuestra industria petrolera, gasífera, pensando siempre en la superación del bloqueo y en el bienestar del pueblo venezolano. A esta hora se está desarrollando entonces una sesión ordinaria en la Asamblea Nacional. Acabamos de escuchar palabras entonces de Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien mostraba solidaridad a la República de Irán por la muerte del presidente Raisi Ebrahim. Información que está en pleno desarrollo y destaquemos también que fue aprobada entonces el proyecto de acuerdo en repudio al asesinato del joven Orlando Figuera, de 21 años, quien fue asesinado y quemado en una protesta en nuestra nación. Información que está en pleno desarrollo.